Es para mí un gusto y un honor también poder presentar al doctor Luis Mesa. El doctor Luis Mesa es también ampliamente conocido por todos ustedes, es capacitador oficial de lo que es el tema de clave azul, clave roja, clave amarilla, y tiene bastante experiencia con el uso de los balones uterinos. Hemos querido siempre tocar este tema porque hay mucha controversia con respecto al uso de balones, hay mucha controversia sobre cuál es mejor, qué actividad es mejor que la otra, y consideramos que el doctor nos puede aclarar bastante este panorama. Lo dejamos, doctor, con su ponencia. Muy bien, gracias Omar por la presentación. Como bien dices, este es un tema bastante interesante. Es una de las estrategias que se utilizan para la disminución de muerte materna, tratando de controlar la hemorragia, principalmente la hemorragia posparto, que en nuestro país y en muchos países es una de las primeras causas de muerte materna. El tema a desarrollar es manejo conservador de la hemorragia obstétrica posparto con balones uterinos. Declaro no tener conflicto de interés ni haber tenido relaciones con ánimo de lucro respecto a esta presentación. Y acuérdense que nosotros, a nivel mundial, se está trabajando mucho los objetivos del desarrollo sostenible, en el cual para la parte nuestra de la especialidad estamos en dos objetivos principales: salud y bienestar de la mujer y género, igualdad de género con respecto a los derechos, planificación familiar y demás. Respecto a esto de salud y bienestar, acuérdense que todo el país está trabajando para la disminución de muerte materna, a pesar de que estamos con la pandemia de COVID que realmente nos ha afectado fuerte. Casi hemos retrocedido aproximadamente 10-15 años en los éxitos que teníamos en la disminución de muerte materna. Entonces, nos están pidiendo que para el año 2030 nosotros debemos estar por debajo de 70 por 100.000 nacidos vivos. Pero resulta que nosotros en el año 2015 habíamos alcanzado el 66, la meta era 66 por 100.000 nacidos vivos para el objetivo del milenio, y el Perú alcanzó 68 por 100.000 nacidos vivos. Fue el segundo país en toda Latinoamérica que estuvo muy cerca de lograr los objetivos del milenio. Pero en los años siguientes no pudimos mantenernos en ese nivel, y actualmente estamos considerados que nuestra razón de mortalidad materna está 82 por 100.000 nacidos vivos. Para esto hay dos factores. Número uno, que el número de nacimientos en el Perú ha bajado. Y segundo, estos dos últimos años la problemática del COVID y las atenciones disminuidas en salud generó que se incremente nuevamente. Pero este año, felizmente, hemos bajado a comparación del año pasado, se ha hecho una disminución cerca del 40% de muerte materna y esperemos que sigamos así. Entonces, este es un objetivo pendiente y dentro de ellos el tema hemorragia es principal, como lo veremos más adelante. El otro factor que también nos preocupa es que la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil menores de 5 años también hay metas. La mortalidad neonatal tiene que estar a menos de 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y el Perú felizmente ya está bien, está a 10 por cada 1.000 nacidos vivos. Y la mortalidad infantil están viendo menos de 25 por 1.000 nacidos, y Perú ya está en 18 por 1.000 nacidos vivos. Pero, ojo, si nosotros vemos la curva de la mortalidad neonatal, está plana. En los últimos 10 años se mantiene plana, no mejoramos. Debemos mejorar. Y ahí viene mucha nuestra problemática de nuestra calidad de prenatal, nuestros problemas de partos prematuros, de las infecciones y demás. Y bueno, sí, el país está trabajando mucho al respecto para garantizar acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. Hay una norma nacional que dice el acceso es gratuito en todos los establecimientos del sector, lo cual se está brindando, más aún con la población migrante que tenemos, también se le está dando el acceso libre y gratuito al uso de métodos anticonceptivos. Entonces, como vemos, las hemorragias postparto son la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Para nuestro país también ha sido una causa de la primera causa de muerte materna, y solamente ha habido 2 años, el año 2018 y el año 2020, en que la preeclampsia, los trastornos hipertensivos, fue la primera causa de muerte materna.
Pero en general, nuestra primera causa de muerte materna sigue siendo las hemorragias. Pero muy cercano, y ahorita estamos casi, no hay mucha diferencia con los trastornos hipertensivos del embarazo. Muchos países han desarrollado unas intervenciones para la disminución de la hemorragia, tal como en Estados Unidos, por ejemplo, su porcentaje de fallecimiento por hemorragia solo es un 12%, en el Reino Unido 3-4%, pero los países en desarrollo como nosotros, nuestra causa de muerte materna supera los 40%, 45%. ¿Por qué mejoraron? Porque comienzan a aplicar protocolos de atención temprana, detección temprana, estabilización temprana, transporte adecuado para llevar los pacientes a los hospitales y puedan darse la atención como se debe dar. Entonces, otro importante es el uso realizado de los hemoderivados. Y otra cosa también muy importante es bancos de sangre, unas políticas de bancos de sangre que permitan acceso y tener estos bancos de sangre abastecidos, que es otra de las cosas que tenemos mucha deficiencia acá en el país. Y la otra cosa interesante, si ustedes ven, que a partir del año 2012, que se empieza a cambiar el manejo de las hemorragias, cómo enfrentar el shock hemorrágico, aplicación de los códigos rojo, aplicación de las claves rojas, etcétera, en los diferentes países, estas intervenciones que tratan de hacer intervenciones oportunas frente a los casos complicados, nos están llevando a que esté disminuyendo los casos de muerte materna por hemorragias. Sobre ese aspecto podría comentarles que acá en el Perú ha habido dos intervenciones muy interesantes a cargo de OPS-OMS, y una de ellas fue en el año 2018, donde se empieza a trabajar la prevención de la hemorragia, manejo oportuno de la hemorragia. Es una intervención muy interesante donde tuvimos tutores de USAID, el doctor Nilton Cordero, muy conocidos por todos nosotros, por las sociedades, por la PLASOG, una enfermera partera Nidia y una obstetra chilena, que fueron los capacitadores internacionales entrenados en todo lo que se llamó en ese momento destrezas para salvar vidas. Ya con los avances del año 98, su objetivo principal fue capacitar en lo que es el manejo activo del alumbramiento, lo cual a nosotros nos lleva a que a partir del año 1998 hay un cambio en la forma de atención del parto y en la forma de atención del alumbramiento. Costó bastante introducir este cambio en el propio Instituto Nacional Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima, para que los profesionales empiecen a realizar en forma rutinaria el manejo activo del alumbramiento. Estas capacitaciones no solamente eran sobre eso, sino que empezamos a maniobras para disminución de los sangrados y decíamos que la disminución del sangrado está en tus manos, aplica tus manos y tu conocimiento para que disminuyas el sangrado y lleves a ese paciente en mejores condiciones a un hospital. Y que comenzamos a hacer las prácticas de la compresión bimanual externa del útero, la compresión bimanual interna, el uso de los medicamentos que con el transcurrir del tiempo posterior han ido cambiando. Apareció carbetocina, apareció el ácido tranexámico. Realizar correctamente esa compresión combinada, olvidémonos de la sección masajes. Para las zonas rurales, sí, hacer una compresión de aorta es importante y vital, sí, porque es lo único que puedo hacer para evitar que disminuya el sangrado. Aplicaciones de los balones intrauterinos, en esa época no hablaban de balón de Bakri, posteriormente ya aparece balón de Bakri. Posteriormente también se comienza a trabajar la canopaje de las arterias uterinas vía vaginal, técnica SEA, que en este curso nuevamente vamos a revisar, lo van a aplicar con todos los cuidados que se tienen con el maestro, el doctor SEA. Debemos ser entrenados en la extracción manual de placenta, y cuando hablamos debemos ser entrenados, acuérdense que la emergencia aparece en cualquier momento y cualquier sitio. Muchas veces nosotros nos preparamos con los hospitales, con los especialistas para atender estos casos, pero estos casos se presentan muchas veces en zonas alejadas, en zonas del primer nivel, establecimientos 1-2, 1-1.
Y cuando llegue a tu establecimiento, si para mala suerte ese día hay una lluvia torrencial, o ese día se cayó el puente, o ese día hay un hueco y no hay pase, y te llega el paciente descompensado y chocado, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer ese profesional? ¿Cómo trasladar, cómo sacar a ese paciente? Entonces, hay una extracción manual de placenta, situaciones de emergencia en la cual tenemos que intentar el procedimiento, realizar el procedimiento si han sido previamente entrenados en simuladores o en su entrenamiento. Y acá justo viene otra situación, que cuando trabajamos el manejo activo del alumbramiento, no solamente lo dejamos capacitar en instituciones, sino que entramos con las universidades a trabajar. Y lo bueno, la respuesta ha sido que ahora las promociones que salen, para ellos el manejo del alumbramiento es el manejo activo. No como en nuestras épocas todo era manejo expectante. Y cuidado con tocar a la placenta no se toca hasta que sale sola, era el gran paradigma que teníamos antes. Y ahora todos hacemos manejo activo del alumbramiento. Entonces, también tenemos que tener preparados a todos nuestros médicos generales a saber realizar una extracción manual de placenta en situaciones de emergencia. Creo que sí. Que cuando hagan su internado, no vayamos a decirle que hagas una cesárea. ¿Sabes qué? Yo mejor te entreno que aprendas a hacer extracción manual de placenta, porque yo no sé qué te va a suceder cuando tú estés en un serón, en una zona alejada, y se enfrentes a este caso. Y otra cosa importante en su entrenamiento es la revisión del canal de parto, cómo hacerlo. Si tenemos desgarros cervicales, muchos tratan de suturarlo cuando le decimos simplemente ubica el ángulo del sangrado, ubica el desgarro cervical y simplemente con una pinza Felter hace un clampaje, cohíbe la hemorragia y listo, me solucionaste la emergencia. Olvídate, los taponamientos no te van a servir en nada. Los desgarros perineales. Y otra cosa importante, hay maniobras que nos permiten ver sangrado, como extrayendo los coágulos dentro del otro. Perfecto, extracción digital de coágulos. Se quedaron membranas, y generalmente las membranas que se quedan siempre están alrededor del orificio de ruptura de la membrana. O sea, quiere decir que están mayormente la retención de la membrana, están alrededor del cuello uterino. Por lo tanto, simplemente haciendo una extracción digital de membranas solucionamos el caso. Colocación de traje anti-shock, posteriormente aparece traje anti-shock, entrenar en trajes anti-shock. Entonces, todas esto se llamaba destreza para salvar vidas, y eran las acciones que teníamos que hacer. La segunda intervención importante que tuvimos a nivel nacional es en el año 2015, en una capacitación, justo también nuevamente con OPS, OMS, y nos tratan de ver cómo estamos manejando las hemorragias, y siempre antes de ello teníamos nuestro clásico paradigma: lo que pierde un paciente inmediatamente se le devuelve. Pero acá comenzamos a incidir que no, la devolución tiene que ser pausada a través de bolos, de una compensación trabajada poco a poco, si no vamos a generar más daño. Y se trabajó mucho, claro, las 4Ts, reforzamos las 4Ts que siempre la tenemos presente, pero en estos casos empezamos a reforzar. Y justo para la temática vamos a ver el problema del tono uterino, que es una cosa importante. Sabemos que la patología más frecuente de sangrados en el posparto, la más frecuente es la atonía uterina. Pero la que nos mata, en la mayor cantidad de los casos, es la retención placentaria. Entonces, ya tenemos un concepto aplicando los códigos rojos, la clave roja, un trabajo en equipo donde todos tienen un plan mental: qué hacer, cómo hacer, y qué hacer si me toca cabeza, si me toca brazos, si soy el líder o soy el ayudante. Cada uno ya sabe su rol, cada uno ya sabe el protocolo que tenemos que aprender. Primero, nuestro tratamiento médico para el 3 en 1 o 4 en 1 simultáneo, uso de la oxitocina, ergometrina, misoprostol, y aquellos que tienen ácido tranexámico lo apliquen. Y en caso de no respuesta, inmediatamente pensar en maniobras de compresión externa, compresión de aorta, compresión interna y aplicaciones de los balones intrautérinos. ¿Okay? Entonces, el personal tiene que estar preparado y tener en ese momento de complicación la serenidad para saber cuál es la mejor opción para el manejo de estos casos. Y fíjense, y esto fue el que a nosotros nos llamó la atención cuando nos tenían los reportes del año 2003, en el cual sabíamos que hacíamos nosotros taponamiento pero con gasa.
Y comenzamos a ver que existían estas intervenciones que quienes en el África tenían sondas rígidas y le amarraban un condón, y veían que a pacientes casos chocados habían colocado y habían tenido una respuesta positiva. Trabajo de Archer, que se encuentra. Y nosotros, ya viene haciendo la revisión del tema, acá en el instituto tiene una particularidad que permite hacer intervenciones a nivel nacional. Y tenemos capacitaciones, y con el equipo y con los asesoramientos se comenzó a ver si podemos utilizar los balones intrauterinos artesanales colocando condones, pero nosotros veíamos que era mucho más efectivo, en vez de amarrarlo a un condón, se lo amarramos con un guante de látex, guante quirúrgico, lo cual tiene mayor consistencia y mayor distensión de la cavidad uterina. Y por eso, desde el año 2007, con el proyecto activo de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, se intervino la región de Morropón Chulucanas, que también era una zona donde su primera causa de muerte era hemorragias. Y entrenamos a los profesionales a colocar estos guantes intrauterinos, presentaron casos con soluciones y llegaban al Hospital Santa Rosa o al Hospital de Sullana llevando estos balones intrauterinos, que era sorpresa para los profesionales cuando llegaban estos casos. El balón de Bakri, SOS, por decirles en inglés, es un balón bastante especial diseñado de un material de silicona. ¿Por qué silicona? La silicona mantiene una mejor tensión, genera una mejor tensión, una mejor distensión de la cavidad uterina. ¿Ok? Más o menos con un catéter número 24, una longitud de 54 a 58 centímetros, tiene una capacidad que se puede llenar hasta 700 centímetros, pero se ha visto que las respuestas efectivas se dan con 400, 500 centímetros cúbicos, una vez colocado en la forma correcta. Fíjense, este dispositivo está desde el año 1999. ¿Existen otros dispositivos semejantes al Bakri? Sí, hay varios dispositivos, hay varias, pero todos cumplen los mismos objetivos de distender la cavidad. Entonces, acá es importante entender por qué el paciente o la paciente sangra en la tonioterapia. Acuérdense ustedes que en el momento que se desprende la placenta, el útero tiene que contraerse. Entonces, las capas musculares del útero, las tres capas musculares, circular interna, longitudinal externa, y la tercera capa, la capa interpusada, llamada ligadura viviente pinar, son las que van a hacer y van a permitir que los vasos que se encuentran abiertos en el lecho placentario, en el útero, se cierren con la contracción uterina. Se ha visto que los vasos arteriales tienen capa muscular y también, si empieza el sangrado, existe una vasoconstricción y disminuye tremendamente su sangrado. En cambio, los vasos venosos es el gran problema. Los vasos venosos van a depender de la contracción de la fibra muscular. Por lo tanto, ustedes han visto que el sangrado de la tonioterina es un sangrado continuo, es como un caño abierto, no para. Y es un sangrado rojo oscuro, por lo tanto es un componente venoso. Ese hecho hace que no se contrae el útero, las venas están abiertas, entonces ¿qué hacemos? Y ese es uno de los mecanismos de acción que hace el balón de Bakri, los balones intrauterinos, que nuevamente empiezan a distender la cavidad uterina, y al distender la cavidad uterina, hacerla que nuevamente se distiende esa cavidad, comienzan a estirarse las fibras musculares, y al estirarse las fibras musculares, estos lechos comienzan a cerrarse. Entonces, esto, como estamos viendo, mecanismo de actuación por compresión, adaptándose al tamaño y capacidad uterina. Aproximadamente con 500 centímetros ya vamos a obtener una adecuada respuesta. Y la otra cosa que también se aprendió es que sí, pues colocando los balones, trasladarnos a los pacientes, ni bien llegan a los hospitales inmediatamente veían ya paró el sangrado, que esto, que el otro, y van a darle la atención y solucionar el caso, preparaban sala de operaciones, retiraban el balón, y bueno, si sangraba, inmediatamente sala y ve la intervención de rescate necesaria. Pero, ¿qué se dio? Que lo mejor era que este balón debe quedarse 24 horas. Si ya paró el sangrado, no hay un sangrado abundante, la paciente está estable, perfecto, que quede 24 horas, y a las 24
posterior prepararemos el equipo, tendremos banco de sangre, estarán todos listos y empezaremos el retiro en forma progresiva. Acá tenemos, estos son los balones de Becquerel, viene con su envase. Acá tiene uno que se coloca directamente al frasco, al cloruro o a la solución salina que desean ustedes colocar dentro del balón intrauterino. ¿Ok? Viene con su puntito rojo porque acá viene el elemento de los últimos 3-4 años de los balones de Becquerel, que es una válvula unidireccional. Al inicio, nosotros teníamos que aplicar y teníamos que insuflar o aplicar el líquido dentro del balón y luego teníamos que cerrar una llave y nuevamente cargar, abrir la llave y nuevamente aplicar más líquido. Pero cuando aparece esta llave unidireccional nos alivió todo el trabajo. Simplemente usted lo conecta al cloruro o a la solución salina, arma el balón de Becquerel como debe estar con las válvulas y todo, y esta válvula unidireccional nos permite que simplemente usted carga la jeringa e inyecta, carga la jeringa e inyecta, ya no tiene que estar moviendo nada. Esta válvula, como yo le digo, unidireccional, es lo que nos permite un llenado rápido y parar rápidamente el sangrado. Observen ustedes, acá viene la aplicación, siempre tenemos que traccionar el labio anterior uterino, ponerlo más horizontal el cuello uterino y agarrando con una pinza Pester curva del extremo, justo este extremo de acá, que es importante, lo vamos introduciendo lentamente hasta que llegue al fondo uterino. Observen que el balón, cuando ya está colocado dentro de la cavidad uterina, tiene un extremo libre. Y este extremo libre es muy importante porque está fenestrado, porque me va a permitir determinar si hay sangrado en el fondo activo y voy recolectándolo y lo voy sacando a través de la sonda. Y también se puede taponear con coágulos, por lo tanto yo tengo que hacer de vez en cuando un lavado para sacar los coágulos y que nuevamente me determine si hay sangrado activo sí o no. Observen, esto ya está colocado, ya está con la válvula unidireccional en la parte de la figura número 4. Y simplemente el aplicador lo único que hace es llena la jeringa y ya. Cada jeringa tiene 60 centímetros cúbicos. ¿Ok? Los personas que han aplicado el balón de Becquerel saben que no es tan sencillo aplicar porque hay que hacer fuerza, tiene una resistencia colocar. Mientras más vamos llenando, más resistencia se va generando. Y por eso esa válvula unidireccional nos controla el retorno. Y tranquilamente seguimos inyectando. Y cuando ya llegamos a parar el sangrado con una evidencia, recién esta válvula azul cerramos y quedamos ahí en expectativa a ver cómo evoluciona el paciente. Estos son los efectos mecánicos que realiza. Observen ustedes cómo el balón de Becquerel, el guante intrauterino, el balón intrauterino que usted aplique, inmediatamente comienza a distender las fibras musculares. Y fíjense, el efecto mecánico invierte el gradiente de presión desde el interior al exterior de la pared uterina y entonces el sangrado va a disminuir cuando la presión que generemos va superior a la presión arterial sistémica y por lo tanto va a parar el sangrado. ¿Okay? Entonces fíjense la inversión de las presiones que estamos dando. Ahora, hay un supuesto efecto, acuérdense que este balón se llena y generalmente está en la parte inferior, muchas veces en la parte superior, donde pudo estar el lecho placentario, pero ¿cómo controla? Al distender, estirar las fibras, estas fibras se van cerrando. Pero si estamos acá en la parte baja, también vamos a hacer una presión hidrostática del balón sobre las arterias uterinas, haciendo que disminuya el flujo de las arterias uterinas hacia el útero. La otra cosa importante recordar es que una vez colocado el balón de Becquerel, una vez que estamos determinados que lo hemos colocado en la parte más profunda, es importante realizar un taponamiento vaginal. ¿Okay? Para evitar que en el traslado se desplace y salga a través del cuello uterino, como estamos viendo en las figuras que siguen. Al inicio, nosotros colocamos de frente la gasa, haciendo un taponamiento con gasa y el paciente lo enviamos y se iba.
pero luego que pasaba de 2-3 horas llegaba, casos sabían que la gasa se pegaba sobre la mucosa vaginal, se adhería, y entonces al momento de retirar generamos un sangrado, pero ya no era del fondo uterino, sino era de las paredes vaginales. ¿Qué hacemos después de eso? Simplemente las gasas, algodones, para hacer ese taponamiento lo colocamos dentro de un guante, y dentro de ese guante lo metemos dentro del canal vaginal, taponeando y evitando o haciendo que el efecto sea compresivo y evitar que sangre o que se desplace el balón intrauterino. Y con eso nos está yendo bastante bien. ¿Ok? Eso es cuando nosotros, punto 6, siempre revisemos que la sonda esté permeable. ¿Por qué? Porque una vez que colocamos el balón de Bakri, esto lo conectamos a una bolsa colectora de orina y empezamos a medir el sangrado. Si nosotros vemos que hay un sangrado continuo de aproximadamente 200-300 centímetros en una hora, por supuesto que el balón de Bakri no está cumpliendo su función. Por lo tanto, hay que pensar otra técnica, otra manera de disminuir el sangrado intrauterino, y el balón de Bakri queda ya en un segundo plano. Importante, como esto va a estar 24 horas colocado dentro del útero, ¿ok? Hay que prevenir infecciones y colocar antibióticos en forma profiláctica para evitar la infección. Entonces recordemos que para la aplicación del balón, primero tenemos que determinar la causa que está generando el sangrado. Las 4 T's, determinamos que nuestro problema es tono. Entonces, si es tono, es una atonía uterina, el balón intrauterino me va a servir, es una de las alternativas. Hay varias alternativas, como vamos a ver en el curso. Y entonces sí, pues tomamos la decisión, sí, pues vamos a colocar, pero para eso tengo que evaluar cómo está mi paciente en estado de hemodinámica. Todo aplicamos lo del código rojo, clave roja, situación, cómo está, temperatura, frecuencia, qué estadio de shock. Acuérdense que hay un equipo que maneja el shock hemorrágico y hay otro equipo que justo va a hacer el manejo del sangrado. ¿Okay? Ahora vamos a hacer el manejo del sangrado. Entonces el equipo se distribuye en las funciones que tiene que hacer. El personal que me ayuda a suministrar los medicamentos inmediatamente va a colocar, a conectarlo a una solución salina. Esto lo va a colocar con la tabla, con la llave unidireccional, y esto lo va a conectar al balón con su llave azul, que va a determinar apertura o cierre. Siempre lo dejamos en apertura una vez que conectamos la jeringa. Y una vez conectada, empezamos inmediatamente a llenar nuestro guante o nuestro balón de Bakri. Una cosa interesante es cuánto de líquido debemos colocar. Generalmente lo aprendimos es vamos echando, vamos insuflando 60 más 60, llegamos a 360, llegamos a 420 y vamos viendo respuestas, sigue sangrando, no sangra, disminuyó el sangrado, etc. Y generalmente insuflando hasta que vemos que paró el sangrado activo. En ese momento diciendo, bueno, pues acá debe ser. Pero existe un trabajo interesante de Vargas en el cual pone una fórmula donde dice la semana de gestación por 11 más 41, esa es la meta o es la cantidad adecuada para insuflar ese balón. Es un trabajo que él ha presentado, pues simplemente se lo pongo a consideración para tenerlo como referencia. Esta fórmula, edad gestacional por 11 más 41. Una vez introducido, perfecto, puede ser porque el parto ha sido vía vaginal. Y tenemos la atonía uterina y por supuesto la persona que atendió detecta que esa atonía uterina, inmediatamente activó la clave roja, inmediatamente hace compresión interna, ¿okay? Mientras todo el mundo está preparando y están preparando el balón intrauterino, ¿okay? Pero también esto se nos puede suceder en sala de operaciones. Entonces acá va ya a depender del criterio del médico y de la experiencia, y puede decidir. Ojo, puedo hacer unas suturas hemostáticas, Belins, Ho, Heimann, etc. O de repente también puedo colocar un balón intrauterino. También se puede colocar un balón intrauterino, ¿ok? Y eso
Para eso, fíjense cómo se coloca en la figura de acá, no dice sí, pues entrando por la cicatriz, ok, pero acá en la parte posterior, donde estaba esa válvula azul, simplemente la retiramos. Una vez que logramos pasar a través del cuello uterino, ya en la parte externa que lo va a armar, coloca nuevamente la llave azul y lo conecta a la llave de doble de unidireccional y tenemos ya. Y podemos colocar entonces un balón intrauterino, un balón de Bakri transcesárea. La respuesta es sí. Entonces, ya llenado, como hemos dicho, vamos a determinar generalmente 400, 500 es la cantidad adecuada que debemos tenerlo ahí, ¿ok? Ojo, siempre lo colocamos con solución salina. Es poco probable que el balón de Bakri de silicona se rompa, no, es poco probable. Por lo tanto, simplemente con solución salina tenemos que hacer eso, ¿ok? Muy bien. Esta es la parte importante que muchas veces no lo hacemos de rutina. Ah, mira, ya paró, uy, ya dejó de sangrar. Y eso te estás fijando tú por la sonda. Mira, ya no se llena la bolsa colectora. Si eso sucede, tu primera sospecha es dos cosas. Uno, o parar el sangrado, o simplemente un coágulo tapó, estamos viendo en la figura, los drenes que teníamos colocado ahí para que vaya el sangrado. Entonces lo que tiene que hacer, si para el sangrado, lo primerito, haz un lavado con 40, 50 centímetros para lavar toda la sonda, desplazar los coágulos y observar qué sucede. Si se viene la sangre, era un coágulo que estaba parando, no era el balón de Bakri lo que para el sangrado. Y en cambio, si paró, realmente no llega nada, no regresa nada, significa que sí, que estamos haciendo una buena compresión, ¿ok? Siempre es importante lo que se resalta ahí. Nosotros en todo momento tenemos que estar monitorizando al paciente. Por eso doble vía, las dos vías colocadas en un solo brazo, porque el otro brazo nos está sirviendo para un monitoreo estricto cada 15 minutos, cada 10 minutos, dependiendo del estado de gravedad del paciente. ¿Okay? Y la otra cosa importante, pasada las 24 horas, el retiro tiene que ser progresivo. Si yo descomprimo bruscamente, es igual descompresión brusca del útero que genera atonía uterina. De esta igual manera, hemos pasado el problema de atonía uterina, estamos utilizando, ahí es otra cosa, siempre seguimos utilizando los oxitóxicos con la esperanza que en algún momento comiencen a funcionar. Entonces, el retiro tiene que ser gradual. Generalmente nosotros retiramos 100 centímetros cada 15 minutos, hay días que establecen 100 centímetros cada 30, entonces cada establecimiento determinará el momento oportuno. Justo lo que decía el doctor Omar Yanke cuando dice, sí, los balones intrauterinos, ¿qué tan efectivos son? Y entonces en la revisión bibliográfica que se tiene, hay publicaciones donde nos dicen que existe un buen éxito con las aplicaciones de los balones intrauterinos. Fíjense, estos fueron estudios, vamos, de épocas del año 2012, 234 pacientes, y se logró una efectividad del 87%. Realmente bastante interesante que estos pacientes no hayan terminado en una cirugía. 87% lograron controlarlos con balones. ¿Ok? Casos con doble hemorragia por parto, 94% de los casos. Otro estudio. Este es un estudio mexicano con doble hemorragia obstétrica con balón de Bakri de Verónica, en el cual estudian 35 casos. De los 35, 33 salieron exitosos, o sea, el 94% fue exitoso, y dos lamentablemente ya tuvo que entrar a sala para control quirúrgico. Muy bien. Otro trabajo hecho en Venezuela, ¿okay? 15 pacientes, al 100% en este hospital les fue muy bien. ¿Okay? Conclusiones, el SOS Bakri es una alternativa no invasiva. ¿Okay? Y la otra cosa interesante en su reporte, ninguno de los pacientes que utilizaron el balón de Bakri hizo endometritis. Es el trabajo de Vargas y Aguilar, en el cual nos da la fórmula, donde también ellos aplicaron el balón de Bakri obteniendo un porcentaje de éxito del 95%. 13. Otro trabajo de la revista chilena, también manejo exitoso de la hemorragia postparto, y
Y acá viene por raquetismo, qué interesante. Y eso justo también lo vimos en un caso allá en Perú. Y ya fue iniciativa de los muchachos que estaban entrenados. Se enfrentaron a una retención placentaria, sangraba, empezaron a intentar sacar y se encontraron que era fuertemente adherida. Y la decisión que tomaron para parar ese sangrado, como bien fue, hacer su guante intrauterino, lo metieron dentro, con la placenta dentro y lo llenaron y bajó el sangrado. Y esa paciente pudo llegar al hospital. En este estudio hacen una revisión de varias publicaciones de varios autores en el cual utilizan los balones intrauterinos y en promedio más o menos obtienen un rango de éxito del 75%. Pero viene este estudio del año 2020, es una revisión de varios trabajos, varias publicaciones y tratan de ver realmente las aplicaciones, dan una respuesta tal como están presentando los artículos, o hay sesgos, o qué está pasando, ¿es así? Y en esta revisión comienzan a hacer ver cómo el taponamiento uterino utilizando el balón de Bakri, o con condones, preservativo, condones, guantes, etcétera, la cosa que permita colocar la función de un balón intrauterino. Taponamiento balón versus atención normal, 2 ensayos 356, pero acá en estos estudios comienzan a observar que los resultados son poco claros y se caracterizan como evidencia de muy baja a baja y notan que incrementa el sangrado. Fíjense. Taponamiento balón Bakri versus sutura cuadrada hemostática desde el colchón. También comienzan a comparar. Comparación con los métodos taponamiento intrauterino, o sea, comienzan a cuestionar todos los métodos de compresión quirúrgicos y compresivos en la efectividad. Se incluyeron en total de estudios 900 ensayos pequeños de 944 mujeres realizadas en Pakistán, Turquía, Tailandia, Egipto, 4 ensayos en Arabia Saudita, Benín, Malí. En general los ensayos tenían un riesgo de sesgo poco claro. Debido a las diferencias significativas entre los estudios, no fue posible combinar ningún ensayo en un metaanálisis. Muchas de las variables de valoración importantes de esta revisión no se informaron. La evaluación Gray variaron de muy bajas a bajas, con la mayoría de los resultados calificados como de muy baja certeza. Las decisiones de disminuir la calificación se basaron principalmente en las limitaciones del diseño del estudio, en su precisión. Un estudio también bajó de calificación por falta de direccionalidad. Quiere decir que en esta revisión que hace Cochrane encuentra que los trabajos que encontró no tenían una metódica adecuada para dar unos resultados que nos permiten tomar decisiones. Actualmente no hay evidencia suficiente que los ECAs, ensayos controlados aleatorizados, para determinar la efectividad y la seguridad relativa de las intervenciones mecánicas y quirúrgicas para el tratamiento de la hemorragia postparto. Pero lo que nosotros evidenciamos acá en el Instituto Materno, cuando utilizando los balones, realmente solamente tuvimos dos que no se tuvieron resultado positivo y los restos que tuvimos, 14, 16 que se tuvieron, todos completamente exitosos. El hallazgo del taponamiento intrauterino puede aumentar la pérdida de sangre, porque eso encontraron en un estudio, pero no en la mayoría de estudios que se están revisando. Entonces, bueno, y acá también habla de las estructuras quirúrgicas, ¿no? Entonces, como bien dijo Omar, este es un tema que está ahorita en revisión. Y dice, se insta a los autores de nuevos ensayos que adopten los parámetros de valoración principales de la hemorragia postparto para facilitar la coherencia de los estudios primarios y el metaanálisis posterior. Entonces, acá nos piden, sí, es un tema que ahorita lo están dejando a revisar, un tema que mejoremos la investigación, que mejoremos los reportes para dar una respuesta. La aplicación de los balones intrauterinos se pueden asociar con otras técnicas. Y fíjense, hay la utilización con los trajes anti-shock. Sí, está con balones intrauterinos, ¿puedo colocar el traje anti-shock? Sí, podemos colocarlo. Ambos son compresivos. ¿Se acuerdan? El traje anti-shock con el segmento 5 tiene una pelota que se coloca sobre el ombligo
y eso comprime directamente sobre la aorta, entonces no va a ayudar. Mayormente no está yendo a comprimir sobre el útero, sino está por encima y por fuera del útero, así que nos va a ayudar y podemos utilizar estas dos técnicas. Se ha colocado casos donde la colocación de balones de taponamiento de vino no han sido efectivos, ok, estaba con su balón, ¿no? Y entraron a hacer y le colocaron una compresión de Benich, ya. Hay otros casos en el cual hicieron la compresión Benich, está en el postoperatorio y sacan a la paciente y entonces le colocan un balón de Bakri y eso le llaman la técnica del sándwich, a esperar que responda y que baje el sangrado. Y otras en el cual tenemos taponamientos en el cual ha habido posteriores al fallo. Si todos nuestros taponamientos mecánicos no tienen resultados, inmediatamente y sin dudarlo tenemos que pasar a respuestas quirúrgicas. Estas son las líneas de chequeo de OPS, son súper interesantes y cuando nosotros hacemos el entrenamiento, como mañana van a tener entrenamiento, vayan leyendo paso a paso cómo vamos a hacer la aplicación con los cuidados para tener. No solamente es el hecho de aplicar, sino el hecho del seguimiento de esta hemorragia. Y si podemos tener hasta controles con laboratorio sería mucho mejor. ¿Okay? Entonces paso a paso está este chequeo. De igual manera, todo se tiene establecido qué debemos hacer o realizar cuando estamos haciendo el retiro. Nosotros acá en la institución, como ustedes ven, el retiro 100 centímetros cada 15-30 minutos, acá generalmente lo hacemos cada 15 minutos y no hemos tenido mayor problema o complicación en ese retiro en ese tiempo. ¿Okay? Siempre monitorizando al paciente en cada momento que estamos haciendo los retos. En conclusión, para ir terminando ya, el taponamiento uterino se encuentra en las recomendaciones de la guía de práctica clínica más importante del mundo. En la gran mayoría de las guías clínicas se encuentra. La del instituto está colocada como un tratamiento de segunda línea cuando el manejo médico inicial de los ocitóxicos y de las compresiones o masajes han fracasado. Entonces siempre vamos primero a tratamiento médico y de ahí ya empezamos con alternativas medidas compresivas y por último las medidas quirúrgicas. Los comités de guía de práctica clínica de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia Latigo mencionan el taponamiento uterino con balones como una estrategia en lugares de bajo recursos para la atención médica. Y eso es justo lo que decimos. Esto debe estar primer nivel de atención. Los balones intrauterinos, deben estar los trajes anti-shock, porque va a permitir compensar a un paciente donde no tiene acceso al banco de sangre y por lo menos estabilizar, mejorar y tratar en todo momento de disminuir el sangrado para que llegue en mejores condiciones al hospital. Muy bien, esto era lo que tenemos que conversar sobre la temática del tema asignado para esta presentación. Muy bien, muchas gracias por su atención y estamos gustosos para cualquier pregunta que tengan. Gracias, doctor. Vamos a revisar las preguntas. En realidad creo que ha estado bastante claro. De repente ya con los talleres el día de mañana y el día domingo van a aclarar de repente más puntos, ¿no? Porque es importante ver que es toda una técnica para colocar el balón, empaquetar vagina y de repente ver un poquito o conversar sobre la experiencia de balones artesanales, ¿no? Acá dicen, en zonas periféricas donde no se cuenta con balón de Bakri, ¿qué alternativas podemos utilizar y cómo se haría? Justo como tú bien dices, lo mejor es la práctica. Entonces, ¿a qué va? Nosotros empezamos a trabajar con los condones, pero usted toca la contextura del condón cuando llegan 400, 500, que distendía sí, pero no veíamos tanta fuerza en esa distensión. Y entonces, en vez de eso, colocando los guantes quirúrgicos, y usted toca la diferencia inmediatamente, el látex es más grueso, permite una mejor distensión, y eso nos permitía armarlo. Entonces, pero eso sí, en la forma de cómo lo armamos, utilizamos una sonda Foley de doble vía, número 22 o 24, es una sonda Foley gruesa, que en primer lugar no se tiene frecuentemente en zonas periféricas, entonces tendría que hacer su pedido y solicitar que tengan la sonda Foley 22-24, y eso hemos pedido al Ministerio de Salud en las clave roja, dentro del kit de clave roja, ahí dice sonda Foley, la manda la sonda número 12, 14, que es una tripita chiquita que no nos sirve, porque simplemente al amarrar, simplemente ya colapsamos y no ingresa nada de líquido.
Entonces, con esta sonda 22-24, sí nos permite, entonces hemos pedido que se incorpore ya dentro de la clave roja ese tipo de sonda. Guantes, todo el mundo tiene guantes. Para lijarlo, generalmente dos cosas, o lo ligas con lino, si tuvieses el lino, o simplemente del borde de un guante nosotros lo rompemos y ahí está con ligadura y con eso amarramos muy bien y nos aguanta tranquilamente. Eso lo vamos a ver en la práctica para ver que sí. En el Ministerio de Salud, nosotros acá en el Instituto ha presentado ya sustentos para que se adquiera, porque fíjense el hecho de economía en salud, colocar un balón que tiene un costo versus operar a una mujer, ponerle sangre, mutilarla, etc., es mucho mayor el costo. ¿No es así? Y el riesgo y las complicaciones que se puedan dar a todas estas intervenciones más de control ya de daños. Si lo podemos controlar simplemente colocando en forma oportuna un balón, que tiene su costo, pero es mucho menor si vemos toda la cuenta grande que va a ser cuando el paciente se nos complicó por no haberlo usado. Entonces, y esa parte de economía de la salud dije, mira, no nos entiende, y dice, no, los balones son muy caros, por lo tanto, no vale. Bueno, en esa parte estamos comandos. Claro, una preguntita con respecto, porque usted está más en contacto con el MINSA. Su opinión particular, ¿no? ¿Usted considera que todos los establecimientos que atienden partos vaginales deben de tener al menos un balón de Bacri o no? Cuando viene la emergencia, el personal tiene que estar capacitado y debe tener los recursos. Acuérdate que el balón de Bacri es una de las alternativas para la hemorragia. Entonces, déjale. De repente puede ser entrenado en la técnica de C y con la técnica de C le paró, se acabó el problema. No me funcionó técnica de C, tengo el balón, a ver si me funciona. Perfecto, otra alternativa. No tengo el balón, ya, me armo mi balón a ver si funciona, ya. Hoy no tengo nada, bueno, ¿qué puedo hacer? Compresión interna, compresión de órbita. Bueno, hago, pero la cosa importante siempre le he dicho a los muchachos, hagan algo. ¿Cuál es el mejor de todos? El que te acuerdes. Ese es el mejor de todos, porque lo vas a hacer. Entonces, quedamos en eso. Sí, es una alternativa y deberían tenerlo. Como igual los trajes anti-shock deberían tenerlo todos. Claro. Entonces, no, yo creo que también opinamos igual, queda claro de que el balón de Bacri es una alternativa, ¿no? Es una alternativa más, evidentemente, mientras más barajas tengamos a disposición, vamos a poder ofrecer quizás mejores alternativas de solución a los problemas, ¿no? Acá también mencionan bastante con respecto al tema de los trajes anti-shock, ¿no? Creo que ese es un equipo que es mucho más útil para el tema de traslado, ¿cierto? Excelente, excelente. O usted considera de repente que el uso del balón, perdón, de los trajes anti-shock tienen que estar siempre en un tercer nivel de atención o un nivel especializado. Justo es la gran conversación que tengo con el MINSA y felizmente entendieron que esos trajes, como tú bien lo refieres, es para traslado. ¿Dónde lo necesita el establecimiento 1? Los que atienden partos, 1, 3, 1, 4, que son los que están atendiendo partos. Los establecimientos más alejados, que es el 1, 1, 1, 2, su función es llevarlo más rápido a ese establecimiento que llamamos estratégico, donde va a tener eso. Ojalá que un día tengan los balones, ojalá que todos tengan sus trajes anti-shock, y ni bien sabe que el paciente está chocado, le colocas el traje anti-shock y con eso lo trasladas. Esa es la autotransfusión de sangre en un paciente que está sangrando en zonas periféricas. Entonces, sabemos que el Ministerio ha comprado como 300 trajes anti-shock, ha colocado en hospitales, también en el primer nivel, pero no alcanza todos los establecimientos. Necesitamos como 700 establecimientos para colocarles. La región de Libertad, ellos, la región, el gobierno regional de la Libertad, ellos con su presupuesto compraron los trajes anti-shock para todos sus establecimientos 1, 3, 1, 4 y hospitales. Y lo interesante de la política que han optado es que el traje anti-shock no es del centro de salud, no es del hospital. El traje anti-shock es de la región. Entonces, cuando llega un paciente en la ambulancia con su traje anti-shock, ni bien llegó al hospital, lo reciben los médicos del hospital, el personal del hospital, el paciente está con traje anti-shock que puede llegar hasta sala de operaciones con su traje anti-shock.
pero al personal que vino trayendo a su paciente simplemente le entregan un traje anti-shock limpiecito, listo para que se lo lleve. Y simplemente se intercambio, me traes, te devuelvo. Y así están trabajando ellos allá. Ojalá que a nivel nacional podamos tenerlos. Claro, sí, se saludan todas las iniciativas en realidad para mejorar la atención de la hemorragia materna, pero creo que también usted coincide conmigo con respecto a podemos hacer intervenciones sencillas que pueden evitar de repente complicaciones en la paciente y que muy, digámoslo en términos sencillos, quizá tanta aparatología, tanta tecnología probablemente no sea tan necesario, ¿cierto? ¿O usted considera que sí deberíamos contar todos los establecimientos de primer nivel de atención con una aparatología quizá un poquito más elaborada? El primer nivel tiene que estar preparado para justo estas cuestiones que he conversado con ustedes respecto. Todos tienen que estar capacitados en destreza para salvar vidas, hacer todas las maniobras, saber, disminuye el sangrado, aprende a estabilizar pacientes, porque lamentablemente el primer nivel de atención tiene una consigna. Llega un paciente complicado, inmediatamente lo ven, le colocan su vía y envían, eso no se llama requerir, envían como pueden que llegue a un hospital. Y durante el traslado no hacen mayor actividad, no hacen compresiones, no hacen nada, simplemente están trasladando. Entonces, cuando ellos entiendan que uno, llega el paciente, lo primero que tengo que hacer en mi nivel es tratar de estabilizar a ese paciente, reponer los líquidos que se deben reponer, no demorar en la reposición de líquidos, pasar los líquidos en forma adecuada, hacer todas las maniobras para que disminuya el sangrado. En ese momento vamos a decir que sí, todas estas medidas son para que ese paciente me llegue en mejores condiciones al hospital. Acuérdate, cuando empiece todo el problema de sangrado se van consumiendo muchos factores de coagulación, y si yo dejo que siga sangrando se pierde tanto que ya se me complica, no solamente por el problema de la hemorragia, sino ya vienen los trastornos de coagulación, y ahí, cuando nos llega así al hospital, los hospitales tienen que padecerla, ahí tienen que tener todo su equipamiento y complejidad para tratar de reponer todos esos elementos y estabilizar a esa paciente. La idea es, empezando el problema, hagamos las medidas correctivas iniciales y evitar que esto siga incrementándose el daño. Porque una vez producido el daño, nos van a llegar casos lamentables de shock irreversible, donde ya por nada tecnología que tengamos, ya llegamos tarde y no se puede recuperar ese paciente. Gracias, doctor. Estamos claros, sí, que la mejor estrategia es siempre la prevención y lo mejor es siempre hacer algo, ¿no? Y en este caso, hacer algo, al menos en parto vaginal, tiene mucha importancia lo que es la técnica de compresión de la arteria uterina vía vaginal, que es el tema que nos va a continuar.